Hoy nos ocupa el tema de los Austrias menores, que implica una cierta disminución respecto a los grandes reyes del siglo anterior, del siglo XVI, Carlos V y Felipe II, que ocupan casi todo el siglo. Estos serán tres reyes: Fernando III, llamado el Santo, que como veremos enseguida, o el Piadoso, Felipe III, Felipe IV, que reinó más largo tiempo, casi 44 años, más de 44 años, y Carlos II el Hechizado. Termina con la crisis de la dinastía por falta de herederos y la guerra de sucesión, y cambia la dinastía y viene la Casa de Borbón. Estos 100 años, muchas líneas que estaban muy bien tendidas desde la época de Isabel la Católica, que con ella empieza el siglo de oro, siguieron prosperando, se siguió avanzando en muchos dominios, sobre todo en los culturales, pero empezó a fallar la conducción política y un poco el espíritu. Algunos llaman a eso el comienzo de la decadencia, y otros opinan que fue un agotamiento por el enorme esfuerzo de España, que no decayó, sino que se agotó y que se transformó de alguna forma. De todas formas, eso es lo que vamos a tratar de indagar. Pero como en el aspecto cultural, igual que en los últimos momentos de la Grecia de Atenas, cuando ya era un desastre completo la política, aparecen Platón y Aristóteles. Ocurre aquí lo mismo, aparecen grandes genios literarios, filosóficos y de todo tipo, que indagan mucho en esta causa del agotamiento, de la decadencia o de la crisis de la civilización, que nos sirve ahora, 400 años después, para entender la crisis de la civilización occidental también. Entonces, eso es lo que le vamos a preguntar hoy al siglo de oro: ¿a qué se deben estos problemas? Tratar de tener un diagnóstico y ver qué tratamiento pensaron ellos, sabiendo que la República de Platón y la Politeia de Aristóteles le sirvió a todo el mundo menos a los griegos de su época, ¿no? Como la ciudad de Dios de San Agustín le sirvió al Imperio Bizantino para organizarse y al carolingio, pero no le sirvió a los ciudadanos de Hipona, no pudo parar su desastre. Eso indica que las cuestiones espirituales e intelectuales tienen un valor permanente más allá del grupo social que las creó, ¿no? Que viene a ser, como le pasa a muchos autores, menos que su obra. Su obra es como un momento de culminación y después descienden a una medianía que no pueden sostener su mejor punto. Esta primera imagen que tenemos es de la época de Carlos II el Hechizado. Luca Giordano pinta en el Escorial la apoteosis de la Casa de Austria. No se puede ver en detalle porque es todo un techo, ¿no? Queda disminuido y no lo vamos a explicar hoy. Acá están los tres reyes: Felipe III, desde 1598 a 1621, Felipe IV, de 1600, ponen la fecha de la edad, no la del reinado. La del reinado sirve la segunda porque termina con la muerte. Y por último, Carlos II. Felipe III de España, llamado el Piadoso, fue rey de España y Portugal desde el 13 de septiembre del 98, la muerte de Felipe II, hasta su muerte. Se lo considera el primero de los Austrias menores. Para mí no fue menor. Tuvo una España agotada. Felipe II la dejó con la mitad de la población, con un esfuerzo descomunal y en bancarrota. Grandes empresas. Entonces él
hizo lo que pudo, pero mantuvo el imperio intacto e incluso siguió avanzando. Muchos procesos se continuaron. Sin embargo, durante su reinado, España incorporó territorios en el norte de África y en Italia y alcanzó niveles de esplendor cultural. La paz hispánica se debió a la enorme expansión del imperio y a los años de paz que se dieron en Europa a comienzos del siglo XVII, que permitieron que España ejerciera su hegemonía sin guerras y por lo tanto le permitió reponerse en ese aspecto. Y es cuando surge Cervantes como gran escritor ya reconocido. Venía de antes de la época de Felipe II sus hazañas, pero el mismo Quijote lo escribe en 1605-1615, según veremos. Felipe IV de España, llamado el Grande o el Planeta, no, era excesivo eso, eran adulaciones, duró 44 años y era mediocre y cortesano. Él engendró los favoritos, el duque de Lerma, el duque de Uceda y el conde duque de Olivares. Y eso fue una verdadera peste en España. Fue rey de España desde el 31 de marzo del 21 y a su muerte, y de Portugal 20 años de los 44, porque en 1640 se separa Portugal, ya empieza a desmembrarse el imperio. Su reinado de 44 años fue el más largo, superado solo por el de Alfonso XIII y Felipe V. Y Carlos II, llamado el Hechizado, murió en 1700, justo para cumplir el siglo. Él mantuvo todo lo que pudo, el imperio, y a los primeros estuvo bajo la regencia de Mariana de Austria hasta que alcanzó la mayoría de edad. Y le decían el lamentable estado físico, porque era hijo por los problemas de consanguinidad, hicieron que no tuviera descendencias y que fuera muy enfermo, pero aún así mantuvo el imperio y nombró como buen gobernante a un conde que era su hijo natural del rey, de su padre. Fue tan fiel a él como Juan de Austria con Felipe II. A ver. Aquí están, ahí tenemos los tres. Entonces, el primero fue un buen gobernante y mantuvo la paz y mantuvo el reino. El segundo fue mediocre. Hay una poesía de Machado, ahí está pintado por Velázquez, ¿no es cierto? Es el del medio. Nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey don Felipe, que Dios guarde. Todo de negro hasta los pies vestido, pálida era su faz como la tarde, cansado el brillo de su cabello undoso y de sus ojos el azul cobarde. Y el otro, pobre, era enfermizo. Cronología. La guerra entre España y Francia dura hasta el fin del reinado de Felipe II. La huida de Antonio Pérez le trae la sublevación de Zaragoza y guerras con Francia y con Holanda. En el Buscón de Quevedo se alude a este inquieto personaje. La muerte de Felipe II y la subida al trono de Felipe III, la expulsión de los moriscos, que es una de las causas que dicen de la crisis económica, pero es discutida, se produce en 1609. El asesinato del rey Enrique IV, el primer Borbón, que había dicho París bien vale una misa, en 1610. Eso produce que la paz entre Francia y España también, la conjuración de Venecia, tremenda,
El ejército español, mandado por el marqués Espíndola, ayuda al emperador de Alemania Fernando II y al Partido Católico y se apodera del Palatinado, la guerra de los Países Bajos, y muere Felipe III. Sube al trono Felipe IV. En el 1622 se canoniza Santa Teresa. Se produce la rendición de Breda por el general Espíndola, y viene un gran político en Francia, maquiavélico y siniestro, que se dedicaba exclusivamente a socavar a la casa de Austria, que es Richelieu, 1626. Y muere Isabel Clara Eugenia, gobernadora de Flandes, la hermana del rey Fernando III y la hija predilecta de Felipe II. Victoria del cardenal Infante contra el ejército sueco. Los franceses tienen que levantar el cerco de Fuenterrabía en 1638. La sublevación y guerra de Cataluña se produce en el mismo año. Escribió Quevedo un opúsculo titulado Desengaño de los catalanes. La guerra de Portugal, que terminó con la separación de España. La muerte de Luis XIII de Francia y la caída del conde duque de Olivares, que manejó España durante 20 años y que Marañón considera el causante de la decadencia. Carlos II asume como rey de España entre 1665 y 1700. Y lo importante de Carlos II, dentro de lo que continuó, fue la compilación de las leyes de Indias, de 1680. Aquí tenemos el famoso cuadro de Velázquez, La rendición de Breda, que indica la tesis española del enemigo justo. El otro puede ser un enemigo, pero puede tener sus valores. Hemos decidido resolver con un combate como si fuera un gran torneo, ¿no? Y ahí se lo ve al general Espíndola recibiendo la espada del vencido. Y tratándolo, poniéndole el brazo sobre el hombro, mientras todavía está el humo de los cañones elevándose al cielo. En el fondo se llama el conocido cuadro de las lanzas. Tal vez el mejor retrato del ejército español, pero eso era en todo el imperio, ¿no? El de adelante también es un caballero. Ercilla, por ejemplo, haciendo el elogio de los araucanos. ¿Quién era Ercilla? Era el hijo del ayo de Felipe II, un compañero de la corte de la misma edad, que quiso salir a hacer proezas. Ellos oían las grandes hazañas del reinado de Carlos I y querían tener aventuras, pero ya estaba conquistada América. Lo que quedaba era los araucanos nomás, y van a esa guerra, ¿no? Y escribe un elogio de los terribles araucanos, que después fue de inspiración para la independencia de América. La logia Lautaro y todas esas cuestiones, ¿no? Pero el reconocimiento se lo dio un español 100%, y eran españoles 100% los que lo admiraban, la resistencia de Lautaro, etc. Y acá tenemos el conde duque de Olivares, una tremenda ironía de Velázquez, ¿no? Fíjense el viento y la tormenta que hay en el fondo. Sin embargo, el árbol tiene las hojas quietas, porque es un escenario. El caballo está embalsamado. Y el conde duque está atento a todo, menos a... Está dando un espectáculo, está atento al espectador, no al combate del fondo. Bueno. Aparecer más que ser. Empieza el culto de la imagen y manejar la imagen y la publicidad. Ahora vamos a hacer una indagación. Agotamiento, decadencia.
Son el enfrentamiento de dos espíritus, el irreconciliable, ser y aparentar. Acá me baso en Inés Casagne, por eso la pongo en el título, que tiene un excelente trabajo sobre el siglo de oro español en una colección de ella que se llama unos pequeños cuadernos, Recepción y Discernimiento. Hay que poner las cosmovisiones en pugna. Por uno, la de la Casa de Austria, Carlos V y Felipe II, y la otra, la maquiavélica, que siguió toda Europa hasta nuestros días y por eso estamos así. De Carlos V, vamos a ver de dónde sale la materia del Quijote. El Quijote es un caballero andante. Esto sirve, ¿no? Es la interpretación de todo el siglo que acababa de pasar, el siglo XVI. Fíjense la abdicación de Carlos V, lo que dice. He estado 9 veces en Alemania, 6 en Hispania, 7 en Italia. He venido 10 veces aquí a Flandes. He viajado en guerra y en paz, 4 veces por Francia, 2 por Inglaterra. He ido 2 veces a África, habiendo hecho 40 expediciones, sin contar los viajes más cortos para visitar mis diferentes países. He hecho 8 veces la jornada por el Mediterráneo, 3 veces por el océano, y ahora será la 4ª, cuando regrese a España a buscar mi sepultura. He tenido que soportar los azares de muchas guerras, y puedo atestiguar que todo contra mi voluntad. Nunca las he emprendido más que a la fuerza y con dolor. Os imaginaréis fácilmente que no he emprendido todo eso sin sentir la fatiga y cansancio. Fácil es juzgarlo con solo verme como estoy. He hecho lo que he podido y siento no haberlo hecho mejor. Me he dado cuenta siempre que mis limitaciones y mi capacidad, sintiendo que ésta aumenta, y mi estado presente, y me he creído obligado a adoptar esta resolución que ahora os comunico. Los obstáculos para esta resolución no existen ya. La reina, mi madre, ha muerto. Él no fue rey de España, muy poco tiempo. Fue Juana la loca. La respetó, no se sentó en el trono de ella. Nombró en su nombre. Y mi hijo es ya un hombre. Confío en que Dios le otorgará las luces y la fuerza para cumplir mejor que yo las obligaciones impuestas a un rey. Os pido que no interpretéis esta abdicación como un deseo de rehuir eventuales trastornos, peligros y trabajos. Creedme, no tengo otro motivo que la incapacidad inherente a mi debilidad e invalidez. Dejo mi lugar a mi hijo y os lo encomiendo. Prestadle el cariño y la obediencia que me habéis dado a mí. Conservad celosamente esta unión vuestra que nunca habéis abandonado. Defended y mantened la justicia. Y sobre todo no permitáis que os invadan las herejías que rondan estas tierras. Y si alguno lo lograse, arrancadla de raíz. Ya sé que en mi vida he cometido muchas faltas. Faltas de juventud, por ignorancia, por ligereza y por otras causas. Pero puedo decir en verdad que nunca he cometido violencia, ni causado males, ni hecho injusticia a ninguno de mis súbditos. Y si lo he hecho alguna vez, no fue a sabiendas, sino por ignorancia. Ahora digo que lo siento, y por ello pido perdón. Hijo mío, honra siempre a la religión, conserva la fe católica en toda su pureza. Respeta las leyes del país como sagradas e inviolables, y no intentes nunca herir los derechos y privilegios de tus súbditos. Es decir, las dos condiciones para que un gobierno sea legítimo, que lleve al bien común y cumpla su misión en la tierra y que respete los derechos de los súbditos. Felipe II da también su cosmovisión cuando reúne las Cortes en Toledo, en 1559. Acudiendo a lo que a mí me toca, os he juntado para disponer cómo viváis como fieles cristianos. Eso es lo principal. Convoca eso para ver cómo pueden ser cristianos fieles y buenos vasallos míos, porque cuanto fuereis mejores, tanto mayor será mi excelencia y gloria. Para eso conviene, acordándose con la costumbre de Castilla, hacer leyes que reformen lo malo y encaminen a lo mejor, porque las rigurosas destruyen a la república. Miren que tiene el concepto de república, de la cosa pública. No es esta confusión que tenemos ahora de lo público y lo privado.
Y la cosa pública no es la monarquía, es la cosa pública. La monarquía está al servicio de eso. Como los delitos para cuyo remedio se establecen, pocas bastan y que se guarden. No mudéis las leyes antiguas, ¿no? Ahora estamos reformando las leyes siempre, permanentemente, y no cumplimos la ley. Eso es lo que pasa. Las leyes son para cumplirlas, no para reformarlas, y hacer cada vez peores. No reformar las leyes antiguas, si no perjudican, porque las nuevas, en siendo antiguas, las quitarán con vuestro ejemplo, los descendientes vuestros. Si empiezan a cambiar las leyes, el que venga las va a cambiar. Entonces no hay ley. La voluntad del que manda en ese momento es la ley. Las que haréis que sean conformes a la ley de Dios, convenientes para el pueblo y utilidad del buen vivir, por lo que han de corresponder con la ley natural y la conservación, fin para el que se instituyen las buenas leyes. Es decir, la ley humana está debajo de la divina y está debajo de la ley natural y está debajo de la tradición, porque hay que respetar las leyes viejas. Y ahí recién el rey tenía su ámbito. Estaba asegurado por todo ese marco objetivo y no por división de poderes ficticia. Sean leyes honestas, no tengan imposibilidad de naturaleza proporcionada a la de sus súbditos, como la medicina a la enfermedad y complexión del enfermo, que no tengan oscuridad, para que no puedan dar malas interpretaciones y frenen el arbitrio del ejecutor con autoridad que vele sobre los hombres. Frenar el arbitrio del ejecutor. No contra ellos, pues serían violencias el ser usadas para utilidad y satisfacción propia. Las leyes son para el beneficio del gobernado, no para el beneficio exclusivo del gobernante. Os pido que no interpretéis esta... bien. Ahora vamos a ver la otra clase de gran política, que es la que sigue Europa, y después España también. Debéis entender que un príncipe, y más aún un príncipe nuevo, dice Maquiavelo, no puede observar aquellas reglas de conducta de los hombres considerados como buenos, estando a menudo obligado, para proteger su principado, a actuar en oposición a la buena fe, a la caridad, a la humildad y a la religión. Destruimos todo el marco objetivo que frenaba la tiranía. Debe, por tanto, mantener preparado su espíritu y cambiar según vengan los vientos y mareas de la fortuna, ¿no? Los libera de las normas, pero lo hace esclavo de las causas segundas, del destino. O fortuna, vel luna, mater admirabilis. Y como ya he dicho, no deberá desistir del buen camino, si puede, pero deberá conocer cómo se anda por los caminos malos, por si acaso los debe seguir. Tenemos los consejos de Martín Fierro, pero también tenemos los de el viejo Vizcacha, por las dudas, quién sabe. Un príncipe, por lo tanto, deberá velar con prudencia para que no esté lleno de las 5 cualidades mencionadas y que se escape de sus labios, y para que al verle o oírle alguno pueda considerarle como la encarnación de la generosidad, de la buena fe, de la integridad, de la humildad y de la religión. Lo que había tachado es lo que hay que aparecer, ¿no? No existe virtud más necesaria para él que parecer que posee esta última. Pues los hombres juzgan más por sus ojos que por lo que tocan, porque todos pueden ver y pocos tocar. Entonces organiza la representación, empieza la política espectáculo. Todo el mundo ve lo que parecéis, pero pocos conocerán lo que sois. Y estos pocos no se atreverán a oponerse a la opinión de la calle, sobre todo cuando está detrás de la majestad del Estado. La propaganda, que es la opinión de la calle, que no es la de la gente, porque se trata de estafar a la gente, pareciendo lo que no se es.
Acá están los dos espíritus irreconciliables. Un espíritu de apariencia frente al espíritu de esencia. Un espíritu de parecer frente al espíritu de ser. Un espíritu de engaño frente al espíritu de la verdad. Y bueno, tenía derecho, si estaba en campaña política y si decía lo que iba a hacer, nadie lo votaba. Entonces tienen derecho a mentir. Entonces tienen derecho a robar. Como decía el sentido común, el hombre que miente, roba. Y la mujer que miente, punto suspensivo. El espíritu de doblez frente al espíritu de integridad. El espíritu de mezquina prudencia mundanal frente al espíritu de verdadera prudencia. Aquella de la que habla Don Quijote, que se funda en la sabiduría de Dios. El espíritu de azar frente al espíritu de providencia. Y claro, niegan la providencia, pero caen presa del destino, como las tragedias griegas. El espíritu de vanagloria que esquiva el juicio de Dios y de los hombres. ¿Qué hay de todo esto? El espíritu de poder. Una vuelta perversa de la causa, tomar la causa final, que es el bien común, por la causa eficiente, que es el poder. El fin del poder es más poder y nada, ningún bien. Que se asoma enseñoreándose en el umbral de los tiempos modernos y que se opone diametralmente al concepto tradicional según el cual el poder es un legado de Dios, que implica una autoridad entendida como capacidad de producir aumento, augere, hacer crecer, el bien de la patria y de todos los que la forman, lo que presupone, por cierto, un real aumento de la virtud personal en el monarca y no una fachada, que busca en cambio el príncipe que describe Maquiavelo proponiéndolo como un ideal, un poder absoluto no medido por la regla del bien, sino por la voluntad de conservarlo a todo precio. Las causas de la crisis, ahora vayamos. La primera es esta lucha entre estas dos cosmovisiones. La segunda son dos colecciones de causas. Una es la pobreza, y la otra el aislamiento de España. Suelen decir que son parcialmente ciertas. Esto es toda la opinión antes que la de Castellani, que es la que vamos a ver ahora, que la supera un poco. Causa de la pobreza son pocas lluvias que tiene España, oligohídrica, ¿no? Ramón y Cajal dice eso. La incapacidad de la dirigencia, como el conde duque de Olivares. En Marañón sostiene eso. El oro de América, que hizo a España haragana y no desarrolló su industria, más o menos como Venezuela, ¿no? Que no supo, cuando tuvo el dinero, aplicarlo en desarrollar su economía. Vivió de una renta del petróleo. Pastor y Papini. La expulsión de los judíos y moriscos, dicen La Fuente y Sáenz de los Ríos. La incapacidad técnica, Lis. La Iglesia Católica, dicen los protestantes siempre, sobre todo Gibbons y Maculay. La haraganería y la avaricia del oro, dicen Michelet y Montesquieu. Comentario. Todo esto es en parte cierto, en parte nomás. Y es un reduccionismo poner una sola. Pero falta una causa, la psicológica, en esta descripción. El español es un hombre de pasión. Una gran pasión unifica su anarquía y se vuelve trabajador, activo, inteligente. Las pasiones fueron la religión y el honor. Entonces, con un gran ideal y una gran pasión detrás, produjeron Granada, Flandes, Trento y América. Y la otra colección de causas es el aislamiento de España, la peninsularidad, ¿no? Que España se aísla y que Europa termina en los Pirineos, como dicen los franceses, para decirle que son africanos. Bueno. Según Ramón y Cajal en su obra Método de la Investigación, que es su discurso de ingreso a la academia en 1948, el aislamiento es la causa del atraso científico y se debe 1. Una teoría política, desastres y vicios políticos. 2. Teorías geográficas, el clima tropical
poca lluvia y la peninsularidad. La teoría krausista, que es el fantasma religioso. Este fallo de la religión produce una caída en un nivel inferior, la ética, ¿no? De ahí viene la ética del krausismo y de los radicales también, que hablan de ética en el lugar de la religión. La leyenda negra. Esto es dentro de la religión. El protestantismo contra el catolicismo. La teoría psicológica. El orgullo y la arrogancia y la haraganería del pueblo español. Comentario ahora de estas otras opiniones. El aislamiento no fue ruinoso para Inglaterra. Y era una isla, no una península. Porque fue un espléndido aislamiento, que era muy espléndido y no era aislamiento. Pero ellos tamizaban. La verdadera constitución de Inglaterra es el acta de navegación. Todo lo que venga a Inglaterra viene en barcos ingleses. Y todo lo que sale de Inglaterra sale con valor agregado. Eso es lo que funda el imperio. Entonces mantenían las relaciones que querían. Frente a las teorías opuestas y simplistas de que hay que sacar la puerta porque de afuera viene el mal y hacer una pared y me aíslo, o hay que arrancar la puerta para que haya libre circulación, no, porque me entran los ladrones. Hay que tener una puerta y vigilar quién entra y quién sale, ¿no? Como hace uno en su casa, y no aislarse, salir por la puerta y volver por la puerta. Pero ni arrancarla ni tapiarla. Eso hizo Inglaterra. Los factores geográficos históricos son la causa material, que piden una causa formal. Porque falta a todas estas teorías una causa metafísica que las integre en una superior. Y la causa metafísica es la mentalidad española que cayó en el conceptualismo. Se da en el orden de la inteligencia. Esta es la teoría de Castellani y de otros también. Posiblemente de Comar, el filósofo. El filósofo de lo conceptual, que es Suárez, está frente a lo intuitivo. Lo intuitivo sería la intuición y la razón, la inteligencia completa, intellectus, ver, y ratio, discurrir, está reducida a un puro razonar. Donde Santo Tomás ve, Suárez razona, y donde Santo Tomás razona, Suárez discursea, divida, clasifica y ensambla. Existe una línea que va de Occam, tiene que ser con M, a Suárez, Descartes, Wolff, que es el puente, Kant y Hegel, el idealismo, invertir la realidad, ser, pensar por pensar ser. Pienso, luego existo. Como si fuera una deducción, no una percepción. La teología de Suárez es seca, formalista y racionalizante, prodigiosamente erudita y de sólida ortodoxia, por eso se mantuvo, y por orgullo nacional. Santo Tomás era italiano, pero Santo Tomás en cuanto acierta es universal. No. Y Suárez hizo muchísimo, ordenó todo, pero hizo una influencia tremenda. En Alemania produjo el idealismo y en España esto, conceptualismo. Tiñó de conceptualismo el proceso intelectual español, que lo hizo reacio a las ciencias positivas y estéril a la especulativa, que era lo que buscaba Ramón y Cajal. ¿Por qué somos atrasados tecnológicamente? Dicen que en la parte de derecho no, que en la parte jurídica es realmente un aporte el de Suárez. Bueno, es toda una línea de investigación. Yo solamente las menciono dentro del panorama de las otras teorías. Y después vamos a interrogar con esta cuestión a los grandes autores, a ver qué nos dicen, de la época.
Se pierde el contacto con lo concreto si no se baña en la percepción. Hay que ser humilde, y ser humilde es tocar la tierra. Humus, humilis viene de humus, tocar la tierra. No bajan a la percepción. La percepción interna es la intuición y la percepción externa son los sentidos. La percepción es la raíz de todo conocimiento. Yo tengo que ir razonando, pero tengo que ir haciendo la prueba de realidad concretamente al mismo tiempo. Si no, me disparo. Y es la única fuente del conocimiento de lo existente. Los conceptos no pueden darnos sino esencia, solo la percepción nos da la existencia. Los conceptos, no bañados continuamente de percepción, sobre todo en percepción interna, la intuición, son enfoques parciales y rígidos de la realidad, por lo común pragmáticos, que se hacen de más en más lejanos, de imprevisible devenir vital, más pobres en contenido, más inseguros, más maleables, hasta convertirse en puro conceptualismo, es decir, en charlatanería. Y ahí aparece una epidemia también en la inteligencia española, ¿no? El sabelotodísimo, ¿no? El que sabe de todo, de toda la ciencia sin saber ninguna, ¿no es cierto? Y por oposición él, el bárbaro especialista, el que opina en todas las demás con la pedantería de un sabio, ¿no? Esos dos vicios intelectuales, el generalizador arbitrario y el especialista arbitrario también, son dos pestes intelectuales. ¿Por qué lo que es conceptual a lo intuitivo es lo social a lo personal? Queda siempre sacrificado la persona humana. Estas mentes conceptualistas, abstractas, desprecian lo concreto, y lo concreto en las relaciones son las personas. Lo social es general y se edifica con conceptos generales. Lo intuitivo llega hasta la persona, que es siempre concreta, individuada y diferente. Un mundo diverso en cada uno. Cada uno es cada uno. Y por eso es posible la justicia, que es una demanda de lo más profundo y mejor del espíritu español, ¿no? La justicia es dar a cada uno lo suyo, pues hay que reconocer cuál es lo suyo de cada cual. Hay que reconocer a la persona concreta. No podemos aplicar generalizaciones y números. En definitiva, solo la persona existe. No existe el hombre de los filósofos del siglo XVIII, el hombre abstracto. Existe este hombre. Conclusión. La crisis del siglo XVII, que nunca se resolvió del todo y tuvo un aspecto de agotamiento, porque la España que dejó Felipe II al morir tenía la mitad de la población que 100 años antes. Algunos aspectos son de decadencia. Por ejemplo, la crisis de los 3 estamentos medievales que vimos en nuestra reunión anterior, ¿no? El Lazarillo. La crisis del mundo fundado en el honor y en la fe, reemplazado por el poderoso caballero don dinero o por el maquiavelismo. El desorden estructural. ¿Cuál es el desorden estructural? El intelectual débil sometido al mediocre agitado, que es la crisis ahora de todo Occidente. Hay una crisis tremenda. Empezó la guerra mundial, ¿no? Y no hay caras en Europa. En la guerra anterior estaba De Gaulle, estaba Franco, estaba Churchill, estaba Pío XII, ¿no? Ahora Oriente tiene jefes, el chino se lo reconoce, a Putin se lo reconoce, al turco, ¿no? En cambio nosotros, ¿quién es el presidente de Francia, no? Eso ha desaparecido en las personalidades esas. La aparición del necio con poder, el favorito, los duques de Lerma y Uceda y el conde duque de Olivares. El duque de Lerma, cuando ya iba a ir preso, porque se hacen insoportables al final, ¿no? Consiguió que lo hagan cardenal de la Santa Romana Iglesia. Entonces se hicieron para escapar de la cárcel. Como ahora se hacen hacer senadores. Bueno,
y tenían fueros. Entonces el pueblo decía, el mayor ladrón de España, para no morir ahorcado, se vistió de colorado. Se hizo cardenal. La reacción se da en cada uno de los planos de los 3 estadios sociales clásicos del pensamiento. El estadio estético, dominado por el placer, que es donde está el 90% de la población, según Castellani siempre, ¿no? Que es estético por sensaciones. Es el de Sancho, de donde lo va a sacar el Quijote a Sancho. El estadio ético es intermedio, es el de los gobernantes, dominado por el deber y por el mérito. Y el estado religioso, dominado por el sacrificio y la verdad. Si ninguno de esos está en su lugar, se produce el mundo parecido, pero no el mundo real, ¿no? El mundo ficticio. Vamos a ver qué nos dice Lope de Vega. No hay tiempo de exponerlo, voy a exponer solamente una parte de él, que fue uno de los más grandes genios, dramaturgo, 3000 composiciones posiblemente. A ver. 3000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 temas didácticos, centenares de comedia, 1800 según Juan Pérez de Montalbán. Amigo de Francisco Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemigo de Góngora y de Cervantes. El Fénix de los Ingenios. Esta es la lista de sus obras, pero el diagnóstico está en Mis soledades. Pidámosle el diagnóstico a él y después el tratamiento. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Aquí viene una tentación del hombre inteligente. Escaparse del mundo, no aceptar este combate, porque hay que aceptar el sacrificio, ¿no? Entonces me encierro y voy a decir las razones. No sé quién tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. ¿Hay una mejor descripción de la depresión? Ni estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. Aquí ya aparece el necio con poder. De cuantas cosas me cansan fácilmente me defiendo, pero no puedo guardarme de los peligros de un necio. No se puede. Hay que huir con horror. Él dirá que yo lo soy, pero con falso argumento, que humildad y necedad no caben en un sujeto. La diferencia conozco porque en él y en mí contemplo su locura en su arrogancia y mi humildad en su desprecio. O sabe naturaleza más que supo en este tiempo, o tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos. Solo sé que nada sé, dijo un filósofo haciendo la cuenta con su humildad, a donde lo más es menos. No me precio de entendido, de desdichado me precio. Que los que no son dichosos, ¿cómo pueden ser discretos? Ya aparece otro derecho. Tenemos derecho a quejarnos, a ser indiscretos. No puede durar el mundo porque dicen, y lo creo, que suena a vidrio quebrado y que ha de romperse presto. Ya anunciaban la gran crisis. Señales son del juicio, ver que todo le perdemos, unos por carta de más y otros por carta de menos. Dijeron que antiguamente, y acá viene el diagnóstico, ¿no? Primero el necio. Se fue la verdad al cielo. Tal la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto. El dominio de la mentira. 2 edades vivimos, las 2 cosmovisiones irreconciliables, ¿eh? Los propios y los ajenos,
la de plata los extraños y la de cobre los nuestros. ¿A quién no dará cuidado si es español verdadero ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno? ¿Y cuál es la crisis actual? En que los profesores en la universidad somos modernos, kantianos, digamos, y los alumnos son posmodernos. La coherencia, la limpieza, todo, ¿no? Todo principio y medio y fin ya no son dogmas, ni el progreso. Todos andan bien vestidos y quéjanse de los precios. De medio arriba, romanos. De medio abajo, romeros. Como si digo, tienen la parte de arriba con ideas marxistas y la parte de abajo con vaqueros yanquis, ¿no? Dios dijo que comería su pan, el hombre primero, en el sudor de su cara, por quebrar su mandamiento. Hay que vivir del trabajo. ¿Y qué pasa? Y algunos inobedientes a la vergüenza y al miedo, con las prendas de su honor han trocado los efectos. Es lo mismo de Manrique, que decía, ¿no? Unos por poco valer, que cuán bajos y abatidos que los tienen, y otros por no poder, con oficios no debidos se mantienen. Virtud y filosofía peregrinan como ciegos. Fíjense que va siguiendo el plan de Isidoro de Sevilla, de la formación. No hay verdad, no hay virtud, no hay trabajo. El uno se lleva al otro, llorando van y pidiendo. Dos polos tiene la tierra, universal movimiento. La mejor vida el favor, la mejor sangre el dinero. Oigo tañer las campanas y no me espanto, aunque puedo, que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos. Mirando estoy los sepulcros, cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua que no lo fueron sus dueños. Oh, qué bien haya quien los hizo, porque solamente en ellos de los poderosos grandes se vengaron los pequeños. Fea pintan a la envidia, yo confieso que la tengo, de hombres que no saben quién vive París por medio, de los que no leen el diario ni miran televisión, tienen envidia, diríamos hoy. Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas ni cuentos. Cuando quieren escribir piden prestado el tintero. Sin ser pobres ni ser ricos tienen chimenea y huerto. No lo despiertan cuidados, ni pretensiones, ni pleitos, ni murmuraron del grande, ni ofendieron al pequeño. Nunca como yo firmaron, para bien, ni pascua dieron. Y con esa envidia que digo y lo que paso en silencio, a mis soledades voy. De mis soledades vengo. Bueno, la parte de tratamiento lo podemos ver en sus obras como, ese es el diagnóstico, y el tratamiento lo vemos en Fuente Ovejuna. ¿Qué pasa cuando fallan los gobernantes? Y el pueblo queda sin cabeza, no que es más pueblo. Y entonces o se la da o busca la justicia de alguna forma. Y ahí, ¿cuál es la última solución? La del rey justiciero. Aparecen los reyes católicos, Deus ex machina, como ¿no? Dios bajado de una máquina, como en las tragedias griegas, lo bajaban con una cuerda, con una polea, a los dioses. Y entonces la solución venía de arriba. Y de arriba era el concepto del rey justiciero. Pero se subleva todo el pueblo, lo mata el comendador. Lo más importante sería, hay que encontrar, lo tenía marcado pero me olvidé y aquí no lo encontré, pero le pido a alguno. Acá está, lo encontré enseguida. La mujer desaforada, salido de su lugar, como un diagnóstico patológico, la medusa, ¿no? La amazona, todos los monstruos del mundo antiguo, no es el dato principal. El dato principal, ¿cuál es? Que el hombre no es hombre.
que el hombre perdió la masculinidad. Entonces la mujer tiene que ir al frente porque no le queda otra y se desencaja cumpliendo los dos roles. Y eso es lo que va a ir a denunciar. Bueno, ¿cómo anda el pueblo? Y el pueblo andaba que aguantaba las injusticias del comendador. Y en la España antigua, no en esta nueva que venía del dinero y de pasarla bien, de ande yo caliente, que lo veremos también, era una respuesta. En la España antigua no hay nada más allá que el honor y la fe, ¿no? Entonces, Laurencia y entra, después de ser violada, a la reunión donde están todo el pueblo, los hombres. Una mujer no entraba, pues ella entra y les abre la puerta así, en el ayuntamiento, donde está su padre y su novio, y dejadme entrar, que bien puedo, en consejo de los hombres, que bien puede una mujer, si no dar voto, dar voces. ¿Conocéisme? Santo cielo, no es mi hija, dice, no reconoce a su hija, después de la violación. ¿No conoces a Laurencia? Vengo tal que mi diferencia os pone en contingencia a quien soy. Hija mía, no me nombres tu hija. ¿Por qué, mis ojos? ¿Por qué? Por muchas razones, y sean las principales. Porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso, el novio, para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre, en tanto que de las bodas no haya llegado la noche. Del padre y no del marido la obligación presupone, en tanto que no me entregan una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas y qué delitos atroces, por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen, el cabello suelto era señal, tenía que estar recogido, de que había pasado lo que no debía pasar. ¿No se ven aquí los golpes de la sangre y las señales? Vosotros sois hombres nobles, los toca en lo más grave, en el ideal más alto, en la hidalguía. Vosotros, padres y deudos, vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores, ovejas sois, bien lo dice de Fuente Ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois bronces, pues sois jaspes, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores, antes en que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles, gallinas, vuestras mujeres, sufrís que otros hombres gocen, poneos ruecas en la cinta, ¿por qué os ceñís estoques? Vive Dios que no he de trazar que son las mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. A Frondoso quiere ya sin sentencia y sin pregones colgar el comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo, y yo me huelgo, medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazona, eterno espanto del orbe. Bueno, si los hombres no asumen su rol, nosotros vamos adelante. Pero la justicia hay que hacerla porque es el ideal de España. Y el honor tiene que ser vengado. Yo, hija, no soy de aquellos que permiten que los hombres con esos títulos viles. Iré solo si se pone todo el mundo contra mí. El padre asume y el pueblo lo sigue. Lo matan al comendador y llega el tribunal a juzgar la rebelión y la muerte del comendador.
Y entonces, bueno, y están ya, el juez ha torturado a todo el pueblo, 300, nadie ha dicho más que quién fue, Fuente Ovejuna, dicen a una, y llegan los reyes. Entonces ahí se terminó toda la farsa, se aboca en el caso, como dicen ahora, fuero de atracción. Y el juez tiene que rendir informe de lo que ha hecho, y ahí han matado a un comendador de los Reyes Católicos, un religioso de una orden militar, símbolo del poder real. Y el juez da su informe. A Fuente Ovejuna fui, de suerte que has mandado, y con especial cuidado la diligencia asistí. Haciendo averiguación del cometido delito, una hoja no se ha escrito que sea en comprobación, porque conformes a una, con un valeroso pecho, responden Fuente Ovejuna. 300 se ha atormentado con no pequeño rigor, y te prometo, señor, que más que esto no he sacado, le dice al rey Fernando el Católico. Están administrando justicia el rey y la reina. Hasta niños de 10 años al potro arrimé, y no ha sido posible haberlo inquirido, ni por halagos ni engaños. Y pues tan mal se acomoda al poderlo averiguar, los has de perdonar o matar la villa toda. Todos vienen ante ti para más certificarte. De ellos podrás informarte. Que entre, pues viene, les di. Y Laurencia mira, ¿a qué esto los reyes son? Cuando lo deja pasar. Está deslumbrado por la majestad de los reyes. Y en Castilla poderosos, por mi fe que son hermosos, bendígalo San Antón. Está rescatando la historia Lope de Vega como solución. Tuvimos reyes, podemos volver a tenerlos, ¿no? Tuvimos mandado por santos, ¿por qué tenemos que estar, y héroes, ¿por qué tenemos que aguantar esta chusma? Entonces, los reyes le explican todo y dice Esteban, Fuente Ovejuna, señora, que humilde llega ahora para serviros dispuestos, la sobrada tiranía y el insufrible rigor del muerto comendador que 1000 insultos hacía, fue el autor de tanto daño. Las haciendas nos robaba y las doncellas forzaba, siendo de piedad extraño. Y sigue la explicación. Esteban le dice al final, Señor, tuyo ser queremos, Rey nuestro eres natural, y con título de tal ya tus armas puestas habemos. Esperamos tu clemencia y que veas esperamos, que en este caso te damos por abono la inocencia. Y el rey dice, habla él. Fíjense, Isabel queda callada porque está el marido, ¿no? Pero la sentencia es de ambos. Pues no puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza de perdonarse la absolución. Eso es lo que dice el rey. Y la bella es bien que se quede en mí, pero han apelado al rey y queda Villarreal por ahora, hasta ver si acaso sale comendador que la herede. Dice Frondoso, su majestad habla en fin, como quien tanto ha acertado, que aquí, discreto senado, Fuente Ovejuna da fin. Bueno, la solución de él, recuperar la dimensión de la justicia, ¿no? Y recuperar el rol de lo masculino y advertir sobre el problema, ¿no?, de la desintegración del hombre y de la mujer por un gobierno corrupto, la negación del rol de ambos. Ahora vamos a pasar a Fray Luis de León. Como ya lo vimos en la primera reunión, paso toda la biografía
y voy al consejo de Fray Luis de León frente a la crisis, en vida retirada, que es el Beatus Ile de Horacio adaptado. Pero descansamos un poquito y seguimos después. Ahora son unas pocas poesías más que son el diagnóstico de la época. Bueno, gracias. Vamos con Fray Luis de León. Fray Luis de León, frente a este mundo vano, exterior, sin interioridad, de figurones que andan detrás de la fama, pero no como reconocimiento merecido, que es el honor, ¿no? El honor es el reconocimiento que merece la virtud. Acá es una vana gloria, una gloria exigida sin que haya respaldo. Entonces no hay que estar detrás de esa imagen porque uno pierde el aliento. En busca de ese viento, como de ese aire, pierde el aire, se desalienta. Y propone, la respuesta de él es individual, es volver a la interioridad. Es una respuesta dada en el plano ético, que se despega de todo ese mundo superficial llamado estético, no porque sea bello, porque no es nada bello, dominado por los sensibles, los sentimientos, por lo superficial, por lo vano. Propone dar un primer paso, que es volver a la interioridad, subir al estadio superior ético y recuperar la percepción, esto que fallaba la inteligencia. Volver a la naturaleza. Es un paso más. Veámoslo y expliquémoslo como podamos. Después voy a permitir, digamos, y pedir que me hagan las preguntas, los comentarios que quieran. Bueno. Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ya el mundo aparece como necio en su totalidad. Es el mundo que está en la borrachera de lo superficial. El mundo mundano, el mundo como enemigo de la iglesia, ¿no? Y del hombre. El mundo que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni el dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. El concepto que tenían también de los árabes, esta caballerosidad, ¿no es cierto? Le daban importancia a la ciencia árabe. El sabio moro, dice, el techo de Salamanca, del aula por la que se peleaban todos los profesores, tontamente, ¿no? Porque estaba hecho por los mudéjares. No cura, es decir, no le importa, si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Restauremos la verdad. ¿Qué importa que consigas engañar al mundo si vos sabés que sos un estafador, ¿no? ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de ese viento ando desalentado, con ansias viva y con mortal cuidado. ¿Por qué busca la aprobación de los tontos? Oh monte, oh fuente, oh río, la vuelta a la naturaleza. Para tener sensaciones conscientes, percepción de la tierra, la humildad, humus, que es una actitud intelectual de reconocer el ser concreto, que salva la inteligencia. Oh monte, oh fuente, oh río, secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. El mar, en la tradición bíblica, es el mundo mundano, inestable, indeterminado, indiferenciado por oposición a la tierra firme, que es el cristianismo auténtico, digamos. Un no rompido sueño, dice rompido y no roto, porque necesita una sílaba más. Un día alegre, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero.
Despiértenme las aves, con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves del que siempre he seguido, el que ajeno arbitrio ha tenido. No quiere estar bajo el mando de un necio, prefiere estar solo, en el medio de la naturaleza. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza y de recelo. Lo dice de amor en el sentido vulgar, no el amor divino. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, la humildad. Humus, ¿no? Que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto, y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura, hasta llegar corriéndose espesura. Y luego sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido, los árboles menea con un manso ruido, que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un falso leño se confían, el falso leño es el mar, el barco. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. Son los dos vientos. El ábrego era el áfrico, el que venía de África. El viento caliente, como si dijéramos el sonda. Los que tienen su fortuna puesta en el mar están pendientes de que no haya tormenta en el Mediterráneo y pierden todo. La combatida antena es el mástil del barco, ¿no? Combatida por la tempestad. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna, el cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en la porfía. A mí una pobrecilla, mesa de amable paz, bien abastada, me basta y la vajilla de fino oro labrada, sea quien de la mar no teme airada. La fortuna le corresponde al que sabe asumir el riesgo, y el que no sabe asumir el riesgo, ¿no? Que se quede conforme como está, pero pretender sin arriesgar está mal. Viva contento, quiere decir contenido dentro de sus límites. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando, con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. Les dejo a los otros pelear por quién es el profesor titular de la cátedra o quién es el gerente más importante. A la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atente oído al son dulce acordado del pectro sabiamente meneado. Ven que están todas las sensaciones, el canto de las aves, el fragor del mar, el perfume, ¿no? Recupera el contacto con la obra de Dios, que es la naturaleza, y se le enriquece la mente. Góngora es culterano, Luis de Góngora, y fue muy importante en los siglos posteriores, como barroco. Se refugia en el plano sensible. Pero se está burlando de eso, está usando la ironía, que es como se venga el hombre superior, ¿no? Entonces está describiendo al que se dedica a pasarla bien y basta, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente. Como diciendo, esté yo bien y que la gente diga lo que quiera, yo quiero pasarla bien y todas esas grandes ideales los dejo de lado, ¿no? Traten otros del gobierno, del mundo y su monarquía, mientras gobiernan mis días mantequilla y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. En la Argentina ya no hay más asado, pero bueno,
era un objetivo limitado, pero posible, ¿no? Lo perdimos ahora. Ese objetivo de cómo hallar una morcilla también se fue, polenta. Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la meduna arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. Pase a medianoche el mar, y arda en amorosa llama, Leandro por ver su dama, que yo más quiero pasar de Yepes a madrigar la regalada corriente. Son dos vinos. Quiere pasar como si dijéramos del Malbec al Cabernet. Eso es el único travesía marítima que él quiere hacer, ¿no? Mientras otros se arriesgan su fortuna en el mar, que se perdía el 40% de los barcos que salían. Volvían con una fortuna, pero había que arriesgar. Y ríase la gente, pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace el tálamo una espada, do se junten ella y él. Sea mis tisbe un pastel y la espada sea mi diente, y ríase la gente. ¿Qué quiere decir? Y si el amor es muy complicado, prefiero comer, se refugia en la gula, ¿no? Sea, si viene con complicación la vida amorosa, bueno, lo dejo también, ¿y cómo? Calderón de la Barca, dramaturgo español, educado en un colegio jesuita, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. Abandonó los estudios religiosos y 3 años más tarde se dio a conocer como el dramaturgo en su primera comedia, Amor, Honor y Poder. Fíjense los temas españoles de siempre, ¿no? Nombrado caballero de la Orden de Santiago por el rey, se distinguió como soldado en Fuenterrabía, 1638, en la Guerra de Cataluña. Sigue el siglo de oro, siguen estando en las grandes batallas y pasan del clero al ejército, del ejército al clero, la fe y el honor, el castillo y la catedral. Poco tiempo después fue nombrado capellán de los Reyes Nuevos de Toledo. Por entonces ya era dramaturgo de más éxito de la corte. El rey lo designó capellán de honor, por lo que se trasladó definitivamente a Madrid. Es decir, volvió a ser capellán. Aquí vamos a ver ya cosas más profundas. Fíjense que el cetro de los dramaturgos está entre Shakespeare y Calderón, ¿no? Y acá va a tratar un tema de tesis muy profundo, que es lo que había triunfado en Trento, la inteligencia española de la nueva escolástica fundada en Santo Tomás, no en la conceptualista que vendría. El gran triunfo de Alcalá y de Salamanca, que había revitalizado la escolástica. Y es el primer monólogo de Segismundo, es sobre la libertad, que fue el gran triunfo más importante que Lepanto, es haber salvado la libertad del determinismo en el Concilio de Trento, la verdadera libertad, la libertad del libre albedrío. Fijamos cómo lo pone poéticamente en una página, ¿no? Pero brillante. Ay mísero de mí, ay infelice. ¿Saben la historia de Segismundo? Segismundo es un príncipe que al nacer el padre le hace un horóscopo, como hacía Catalina de Médici con Nostradamus en Francia, dedicada a la brujería. Catalina de Médici, la sobrina del Papa. Bueno, así estábamos, ¿no? La reina negra, que murió su esposo y después sus 3 hijos y se agotó la dinastía de Valois. Y este rey que él pone en Polonia hace su horóscopo con sus brujos y sus magos. En ese momento los jesuitas estaban salvando a Polonia porque la recuperaron del protestantismo y del determinismo, la disputa entre el libre albedrío y el determinismo. Y dice que lo va a destronar su hijo.
Entonces, como en el horóscopo ve eso, ordena que el hijo sea ocultado, que la gente no sepa que tiene un hijo, encerrado en un castillo, preso, y pone un servidor fiel a él para criarlo y educarlo. Después, cuando llega la ancianidad y el hijo es grande, encadenado o encerrado en un castillo, es sacado de la prisión con un somnífero y se despierta en un palacio. En el palacio, claro, con todos esos traumas hace una cantidad de barbaridades, por lo tanto, el rey dice, bueno, era verdad el horóscopo, a Segismundo lo volvemos a drogar, le ponemos algo en la comida y lo volvemos a mandar a su cárcel, y se terminó el punto. Pero la gente se entera de que el rey tiene un hijo y quiere liberarlo a Segismundo, porque no quieren estar bajo el mando de un rey determinista, ¿no es cierto? Y quieren a su príncipe, a su heredero, es fiel a su concepto. Entonces lo liberan a Segismundo. Hay varios monólogos. Uno largo, que es el que plantea el tema del libre albedrío y la libertad. Otro breve, que es cuando él se subleva contra el padre. Y otro cuando el descierre, que es los dos, el primero y el tercero son los más famosos, que es la conclusión, la solución que da. Bueno, vamos al primer monólogo. Cuando está en la cárcel y ve su condición y no la entiende, de preso. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. El pecado original. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos y el delito de nacer, ¿qué más pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Y ahora va a haber 4 órdenes de la creación. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corre con velocidad, y negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad, y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando el músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Y ahora recapitula y da la conclusión. En llegando esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegios tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, el cristal es el arroyo, a un pez, a un bruto y un ave? Ahí recapitula los 4 órdenes. Lo de los vivientes, el pez, el ave en el mar, el bruto en la tierra, y el arroyo toda la naturaleza, porque es lo libre, ¿no?
Pero ahí va poniendo todas las tesis de las distintas libertades. La libertad primera, que es la que tenemos común a los alemanes, libertad de estar atado o desatado, ¿no? El caballo está suelto, está libre o está atado. Libertad de libre albedrío y la libertad suprema, que es la libertad de poder cumplir con su destino, con su vocación, que es la gran libertad humana. Los tres estadios siempre de la mística. Ahora viene el enfrentamiento con el Padre. Y ha hecho algunas barbaridades, como todo encerrado, se tiró, digamos, lanzó sobre una princesa, sobre una doncella, etcétera, varias cosas así, sin que llegue a mayores el asunto, etcétera. Cuestiones de uno que está negada a las tres libertades y desatado de golpe y transformado en un príncipe con poder. Y el rey lo manda a llamar y ya lo va a condenar. Y entonces se enfrenta ahí con el padre y dice lo siguiente: pues en eso, ¿qué tengo que agradecerte? Tirano de mi albedrío, si viejo y caduco estás, muriéndote, ¿qué me das? ¿Dasme más de lo que es mío? Mi padre eres y mi rey, luego toda esta grandeza me da la naturaleza por derecho de su ley. Luego, aunque esté en tal estado, obligado no te quedo, y pedirte cuentas puedo del tiempo que me has quitado. Libertad, vida y honor. 3. Y así agradecerme a mí que yo no cobre de ti, porque tú eres mi deudor. Me quitaste la libertad. Fíjense que Felipe II, ¿no?, decía que deben respetar los derechos de los súbditos, no solamente llevar al bien común. Me quitaste la libertad, que es la esencia del ser humano. Lo único que Dios no le quitó al hombre de los dones del paraíso. Le quitó hasta la vida con la muerte, pero no le quitó la libertad. ¿Y vos me quitas la libertad por tu determinismo? Entonces el rey: bárbaro eres y atrevido, cumplió su palabra el cielo, y así para el mismo apelo, soberbio y desvanecido, y aunque sepas ya quién eres y desengañado estés, y aunque en un lugar te ves donde a todos te prefieres, mira bien lo que te advierto, que seas humilde y blando, porque quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto. La vida es sueño. Estás soñando que sos príncipe. La negación de la realidad. Es el príncipe, no está soñando. Él lo está haciendo parecer un sueño, porque está invirtiendo la relación ser y pensar. Entonces Segismundo le contesta que quizás soñando estoy, aunque despierto me veo. No sueño, pues toco y creo, ¿no? El amor a lo concreto, la cuestión existencial, recuperar la percepción. No sueño, pues toco y creo, lo que he sido y lo que soy. Y aunque ahora te arrepientas, poco remedio tendrás. Sé quién soy y no podrás, aunque suspires y sientas, quitarme el haber nacido de esta corona heredero. Y si me viste primero a las prisiones rendido, fue porque ignoré quién era, pero ya informado estoy de quién soy, y sé que soy un compuesto de hombre y fiera. Termina en la cárcel, otra vez, y se subleva el pueblo, porque ya sabe que tiene un heredero, y el tirano es tirano con todo, aunque sea por mala formación mental, no por maldad, ¿no? El determinismo. Entonces lo liberan a Segismundo, pero él aprende y hace el monólogo final, donde dice, muy bien, todo este mundo es pasajero, ¿no? Despierta el alma y recuerde cómo se pasa la vida, como, ¿no? Recupera la posición tradicional,
porque este mundo material es sueño y la verdad está en otro lugar. Y hay que pensar en lo eterno, no en lo temporal, porque esta vida es como un sueño. La vida verdadera es la otra. Es lo de Manrique, pero miren cómo lo pone, con qué belleza y con qué nivel. El segundo monólogo de Segismundo, que para mí es el tercero, es verdad, dice, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Él ya está despierto. Avive el seso y despierte, decía Manrique. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado, en viento se escribe, y en cenizas lo convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Es decir, pensemos en la vida eterna, porque esta vida es un sueño. Aunque sea la de rey o la que sea la de pobre, estamos soñando, no es duradero. Y Quevedo lo dejé para el final, aunque por el tiempo debía ser Calderón, porque Quevedo significa que era el cómico, el satírico, el burlón, etc., pero que asume verdaderamente la realidad. ¿Qué hay que hacer cuando lo general, lo abstracto, se corrompe? Las 3 cosas que hizo Cristo, 4. Decir la verdad. Aguantarse la persecución. Fundar una ciudad nueva, la iglesia, y predecir el fin de la sociedad podrida, que anula a la persona, que niega la libertad, ¿no? Y que niega la verdad, y por lo tanto la libertad. Entonces él, que era el divertido, el que hacía cosas humorísticas, subidas de tono, el conceptualista, va a ser el que se anima a decir la verdad. Y es en la epístola satírica y censoria. Primero hay una que toma el tema por lo más bajo, que es el desplazamiento de la fe por el dinero. A ver si está. Esto entraría en la parte diagnóstica, la otra en el tratamiento, la letrilla. Y con esto ya terminamos, con esta poesía. Fíjense cómo describe el mundo manejado por el dinero y no por la religión.
no por la religión, ni por la metafísica, ni por la política de bien común, ni por la economía verdadera de poner a disposición de todas las cosas, la vida necesaria para la virtud. Poderoso caballero es don dinero. Acá está la ironía, caballero le dice al dinero, que no es nada de caballero. Bueno. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de pudo enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Nace en Indias honrado, donde el mundo le acompaña, y viene a morir España, pero es en Génova enterrado. Es decir, España vive del oro, pero lo pierde en manos de los banqueros genoveses. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro, y tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don dinero. Mas, ¿a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa doña Blanca de Castilla? Blanca era la moneda más chica, como si dijéramos de un centavo, que ya no hay de un centavo, pero no circula ya. Y al mismo tiempo acá está el conceptualismo, ¿no? Doña Blanca de Castilla era la madre de San Luis, la más grande reina de Francia, Doña Blanca de Castilla, ¿no? Y es lo menos en la Casa del Dinero. La nobleza de los santos es lo menos en la, porque es la blanca en la casa de él, que es la moneda más chica. Pero pues le da al bajo la silla y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudo de armas dobles, pues a los mismos robles da codicia su minero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en la casa de los viejos gatos le guardan de gatos, pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad, pero pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz, que rodelas en la guerra, pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don dinero. Pero esto es la burla, la satírico, que es pasar del estadio estético, desprenderse eso de la tentación del materialismo y entrar en el ético. Ahora va a entrar en el religioso, donde no entró San Luis, rescató su inteligencia. San Luis de León no es místico, es un gran poeta ético y es el restaurador de la inteligencia, pero no, el alma es San Juan de la Cruz. No confundamos la ascética con la mística. Él renuncia a todos los bienes del mundo, pero no da el paso del sacrificio. Este tarambana, digamos, en términos nuestros, este divertido, este que había hecho poesías subidas y fuera de lugar, es el que se anima a decirle la verdad en la cara al conde duque de Olivares. Decir la verdad, aguantarse la persecución, esa es la forma de salvar la sociedad. Fundar una sociedad nueva, la ínsula de Barataria, que Don Quijote le da a Sancho, o América, para los españoles, la nueva sociedad.
y decir que esto va al desastre, porque va al desastre, aunque aparentemente vaya muy bien. No sabe a dónde va porque perdió la sabiduría. No he de callar, le dice al conde duque de Olivares, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio anuncie, su amenaza es miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado, severo estudio y la verdad desnuda, y romper el silencio el bien hablado, pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y la lengua de Dios nunca fue muda. Voy a decir la verdad porque la verdad es Dios. Y acá funda su tesis. Fíjense la metafísica que hay en los autores del siglo de oro, ¿no? Son la verdad y Dios, Dios verdadero. Ni eternidad divina los separa, ni de los dos alguno fue primero. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, implicación hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. La justicia de Dios es verdadera y la misericordia, y todo cuanto es Dios es la verdad, siempre severa. Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas. Inundación será la de mi canto. Veránse sumergidas mis mejillas, la vista por dos urnas derramadas sobre el sepulcro de las dos Castillas. Mató a Castilla, que era el alma de la nación. Yace aquella virtud desalineada, que fue, si menos rica, más temida, en vanidad y en ocio sepultada. No hay virtud, no hay verdad. Ahí empezó, por eso la digo. No hay virtud. Y aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida, se perdió la libertad también. Y pródiga del alma, nación fuerte, contaba en las afrentas de los años envejecer en brazos de la muerte. La dilación del tiempo y los engaños, del paso de las horas y del día, impaciente acusaba a los extraños. Nadie contaba cuánto edad vivía, sino de qué manera. Solo una hora lograba con afán su valentía. La robusta virtud era señora y sola dominaba al pueblo rudo. Edad si mal hablada, vencedora. El temor de la mano daba escudo al corazón, que en ella confiado todas las armas despreció desnudo. Multiplicó en escuadras un soldado, su honor precioso, en ánimo valiente, de sola honesta obligación armado. ¿Qué debe tener? El soldado debe tener su espada, su poncho y su deber. Martín Fierro, acá está. ¿Ven? Es el siglo de oro trasladado a América. Y debajo del sol aquella gente, si no más descansado, más honroso, el sueño trengó a los ojos, no la mente. La mente, el sueño de la mente es estar fuera de la realidad, en el mundo abstracto del macaneo y de contar de reemplazar a Dios por el dinero que es infinito. Puede ser la especulación, por eso puede reemplazar a Dios. Siempre se puede tener más dinero, pero es una cosa abstracta. El dinero concreto nos da placeres limitados. Con 100 millones de dólares se puede tener la misma vida que con 1000. No se puede comer más, ni tener más palacios, ¿no? Pero tener más dinero le da al dinero el lugar del rival de Dios, la cierta infinitud. Pero estamos con un problema abstracto en la cabeza. Bienes concretos no podemos tener más. Hilaba la mujer para su esposo la mortaja primero que el vestido, menos le vio galán que peligroso. Acompañaba al lado del marido más veces en la hueste que en la cama. Sano le aventuró, vengóle herido. Las grandes mujeres de España, ¿no? Todas matrones sin ninguna dama, que nombres de halago cortesano no admitió lo severo de su fama. Derramado hizo como las grandes señoras matronas de nuestras estancias, que civilizaron desde doña Mencia Calderón hasta nuestros días el país.
Derramado y sonoro el océano era divorcio de las ricas minas que volaron la paz del pecho humano. No les trajo costumbres peregrinas el áspero dinero ni el oriente, compró la honestidad con piedras finas. Joya fue la virtud pura y ardiente, gala el merecimiento y la alabanza, solo se codiciaba lo decente. No de la pluma dependió la lanza, ni el cántabro con cajas y tinteros hizo del campo heredad, sino matanza. Y España con legítimos dineros no mendigaba el crédito a Liguria, más quiso los turbantes que los ceros. El dinero lo buscaba en el enemigo, peleando la guerra. Más quería los turbantes que los ceros, y no pidiendo préstamos a Liguria, es decir, peleando la batalla que había que pelear, contra la naturaleza y contra el enemigo que tenían encima. Bueno, y España no mendigaba crédito a Liguria, más quiso los turbantes. Vemos que el problema de la deuda externa es el problema de que viene de largo tiempo, ¿no? Menos fuera la pérdida y la injuria si volvieran los musas. Musa era el supremo conquistador musulmán que mandó a su hijo Tarik a conquistar España. Si los asientos contables fueran musas, es decir, fuera el Islam, sería menos peligroso que la usura. ¡Ojo! Ese enemigo estaba declarado y estaba fuera, ¿no? La usura nos compra el corazón. Caducaban las aves en los vientos y expiraba decrépito el venado, grande vejez duró en los elementos, que el vientre entonces bien disciplinado buscó satisfacción y no hartura, y estaba la garganta sin pecado. Dice la garganta sin pecado. Están refugiados en el alcohol, como ahora diríamos la droga. Están buscando paraísos que no existen. Del mayor infanzón de aquella pura república de grandes hombres era una vaca sustento y armadura. No había venido al gusto lisonjera la pimienta arrugada, ni el clavo, la adulación fragante y forastera. Toda esa locura de buscar los países de las especies, ¿no?, que transformaron en millonarios a los acaparadores de eso, que fueron los que financiaron la flota de Lepanto, el clan de las especies, que funcionaba en Holanda, en Ámsterdam, y en Estambul, en Constantinopla. Carnero y vaca fue principio y cabo, con rojos pimientos y ajos duros, también como el Señor comió el esclavo. Bebió la sed los arroyuelos puros, después mostraron del Carquesio a Baco el camino de los brindis mal seguros. Bueno, describe cómo era un castellano de los que hicieron América y de los que hicieron 2 siglos de oro. El rostro macilento, el cuerpo flaco, eran recuerdo del trabajo honroso, y honra y provecho andaban en un saco. Pudo sin don un español velloso llamar a los tudescos bacanales, como farristas le diríamos hoy, a los alemanes, y al holandés hereje y alevoso. Pudo acusar de celos desiguales al italiano, y hoy de muchos modos somos copias, si no son originales, el mundo de la apariencia. Pusimos en orden a los alemanes, a los holandeses, a todos los frenamos, y a los musas, ¿no? Y cuando sabíamos dominarnos nosotros, nuestras pasiones. Las descendencias gastan muchos godos, todos blasonan, pero nadie los imita. Todos blasonan de los antepasados, de lo que hicieron mis mayores, ¿no? Pero nadie los imita. Y no son sucesores, son apodos. Le está diciendo que tienen las grandes casas de España, son apodos, no verdaderos sucesores de los grandes que existieron antes. Vimos que en la época de Carlos V estaba Rodas atacada y toda la nobleza más alta de España, ¿no?, iba a defender a Rodas, porque era su deber. Quedaron las huestes españolas bien perfumadas, pero mal regidas, y alhajas las que fueron pieles solas. Estaban las locuras mal vestidas, y aún no se hartaba de buriel y lana la vanidad de hembras presumidas.
y la sede pomposa siciliana que manchó el ardiente Muris el romano, y el oro hicieron áspera y tirana. Nunca el duro español supo del gusano persuadir que vistiese su mortaja, intercediendo el can por el verano. ¿Qué quiere decir esto? Viene el conceptualismo difícil. Nunca el duro español supo el gusano persuadir que vistiese su mortaja. El gusano de seda, cuyo capullo es su mortaja, ¿no? La mortaja de un gusano no podía ser vestido de un... Como diciendo, dejémonos de la seda, ¿no? Y el can, que es la canícula, es la constelación del can, que está dominante cuando es el verano. Como diciendo, ni aunque sea verano usar ropa de seda, eso no era la preocupación. La preocupación era atender su deber y su misión en este mundo, no tener una ropa fresca el verano. Está diciendo todas las estupideces de la nobleza cuando se vuelve cortesana y no cumple con la nobleza obliga. Hoy desprecia el honor al que trabaja, y entonces fue el trabajo ejecutoria. El vicio graduó a la gente baja. Fíjense esto para ahora, con los planes sociales. El vicio era la gente baja la que no trabajaba. El que trabajaba ya era hidalgo. El trabajo ennoblece. Hoy desprecia el honor al que trabaja. Es un gil. El que labura es un gil. Traducido a disépolo, ¿no? Y entonces fue el trabajo ejecutoria y el vicio graduó a la gente baja. Pretende el alentado joven gloria por dejar la vacada sin marido y de seres ofende la memoria. Todas las civilizaciones nacen en el campo y mueren en la ciudad. Olvidarse de Ceres era la diosa de los cereales, podríamos decir. La vacada sin marido no atienden sus ganados. Están de fiesta y fiesta en los Versalles, ¿no? La nobleza que se vuelve cortesana y que no atiende el trabajo rural, que era lo que ennoblecía. Un animal a la labor nacido, de paciencia y preciosa a los mortales, que a Jove fue disfraz y fue vestido. Bueno, qué cosa es ver un infanzón de España, abreviado en la silla la jineta, y gastar un caballo en una caña, como diciendo, ¿cuándo a un príncipe español se lo presentó de caballo en una caña? Es por esos cuadros de Velázquez donde aparecía el infante sobre un caballo embalsamado, o el conde duque de Olivares, robando la victoria de Espíndola, etc. Entonces, sigue y termina. El que en 30 lacayos los divide hace suerte en el toro y con un dado le hace a él la vara que los mide. Mandadlo así asegurados puero, que habéis restaurar más que Pelayo, pues valdrá por ejércitos el miedo y os verá el cielo administrar su rayo. El rayo lo administraron contra él, pobre. Cuando se supo quién había escrito esa epístola satírica y censoria, fue a parar a la cárcel de León. Y estuvo 10 años preso, por decir la verdad. Cuando muere el conde duque de Olivares, lo dejan salir. Y entonces viene la muerte. Y la recibe como un gran caballero español, como Manrique, como San Fernando, ¿no? Se llama senequismo por Séneca. Hay que ser estoico frente a la muerte. Recibirla de pie. Fijémonos en esta poesía. Y con esto ya terminamos. 2 o 3 breves sonetos, ¿no? Miré los muros de la patria mía. Sale de la cárcel envejecido, enfermo. La cárcel de León, él estaba en los calabozos debajo del foso, es decir, se inundaban, con el frío, sin calefacción. Vuelve ya para morirse. Miré los muros de la patria mía, hace un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera y de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombra hurtó su luz al día. Entré en mi casa y vi que amancillada de la anciana habitación era despojos,
mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera el recuerdo de la muerte. Pero el amor constante va más allá de la muerte. Es decir, él siente la muerte, pero fíjense cómo la recibe. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía. Pero antes de quiero leer otra, donde siente la mente. Porque esta es cuando reacciona. Pero quiero leer otra, donde la ve venir. Ya formidable y espantoso suena dentro del corazón el postrer día. Y la última hora negra y fría se acerca de temor y sombra lleno. Si agradable descanso, paz serena, la muerte en traje de dolor envía, señas da su desdén de cortesía, más tiene de caricia que de pena. ¿Qué pretende el temor desacordado, de la que a rescatar piadosa viene, el espíritu en miserias añudado? Me voy a la vida eterna porque yo he cumplido con mi deber. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿No? Si me viene a rescatar. Llegue rogada, pues mi bien previene, hálleme agradecido y no asustado, mi vida acabe y mi vivir ordene. Es un caballero español. Recibe a la muerte de pie. Mi vida acabe y mi vivir ordene. Toma la decisión ¿no? Igual que Manrique. Y ahora veamos esta. Y después de muerto la guerra recién empieza. Porque va a cruzar y va a volver, ¿no? La vinculación con las tres iglesias, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Desde nosotros podemos rezar por la iglesia purgante, él es un católico, y de allá se puede actuar acá, como interceden los santos. Es decir, el amor de él, el amor por España, el amor por su familia, el amor por los suyos, va a cruzar el río de Estigia desde el otro lado. Fíjense, como es conceptualista, dice varios sentidos al mismo tiempo, pero tratemos de dar por lo menos mi impresión. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, ¿no? El río de la muerte, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la severa. La llama de él va a pasar por el agua sin apagarse, de vuelta. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Es decir, desde el otro mundo va a cumplir con su deber y va a venir acá a rezar por nosotros y a apoyarnos si nos animamos a decir la verdad. Bueno, muchas gracias.